buenas noches y bienvenidos a otro programa de Justicia Legítima, otro viernes aquí por la pantalla de Canal 10. Dante, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Miguel. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que ha sido noticia en las últimas semanas y que tiene que ver con el conflicto entre los empleados judiciales y el Tribunal Superior de Justicia en relación a los sueldos de los empleados. Este será uno de los temas que abordaremos con Irina Santesteban, quien es la justamente secretaria general de los trabajadores del Poder Judicial, y nos va a estar acompañando también esta noche, Dante, el doctor Luis Rubio, uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia. El doctor Luis Rubio, que es una persona muy reconocida en la historia judicial de Córdoba, es para nosotros un honor que el Tribunal Superior de Justicia tenga un representante aquí en este programa que aspira a discutir sobre justicia, a abordar problemáticas que a veces están muy alejadas de la sociedad de una manera en la que todos podamos entenderla. Para entrar ya en tema, empezamos a repasar un informe, un resumen de lo que fueron estas semanas de conflicto entre los empleados del Poder Judicial y sus autoridades, en este caso los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Luego de una marcha por las calles de la ciudad y esperar aproximadamente una hora el arribo de los jefes de todos los bloques, los judiciales fueron finalmente recibidos por los legisladores de la provincia. Les plantearon la necesidad de una ley de porcentualidad salarial. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, nos recibieron las autoridades de la legislatura y los presidentes de todos los bloques, creo que faltaban algún bloque. Nos recibieron de nuevo el proyecto que ya habíamos presentado el año que viene y bueno, y ahora se comprometieron a que en la Comisión de Labor Parlamentaria pasaría a las comisiones, ya tiene ingreso efectivo en la legislatura, ya nos han dado el número de expediente, pero bueno, creo que hay un consenso en los bloques para tratarlo. Creo que ha sido una reunión muy rica, porque Córdoba en breve va a estar sin servicio de justicia si el Tribunal Superior de Justicia no empieza a hacer justicia con sus propios trabajadores. A partir de las 14 horas aproximadamente, con dos vocales del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Mercedes Blanc y el doctor Rubio, vinieron con una propuesta ya firmada, donde no tuvimos posibilidades ni de cambiar nada, y que nosotros apenas la terminaron de leer, le dijimos que eso no era lo que iba a conformar a nuestros compañeros, no nos conformaba a nosotros tampoco. Se discutió bastante, ofrecimos hacer algunas modificaciones a esta propuesta, que básicamente es lo que nos habían ofrecido el martes, o sea, pagarnos la diferencia. Nosotros le pedimos que tuviera una fecha y que tuviera el compromiso de analizar una propuesta para presentarla para el presupuesto 2014, y no accedieron. A pedido de los compañeros que están viniendo del interior, hemos decretado un paro por 24 horas. Tribunales, los trabajadores judiciales, ¿qué opinión se merece? Es un tema de otro poder, yo no debo de ninguna manera opinar, ¿no es cierto? Sería inmiscuirme en eso, ¿no? Estamos ocupando pacíficamente el Salón de los Pasos Perdidos, todavía no hemos tenido respuesta, sabemos que hay comentarios políticos hasta del gobernador, pero todavía el TCJ sigue tosudo en una posición de no reconocer nuestros reclamos legítimos y equitativos para todos los judiciales, incluidos magistrados. No hay oferta salarial porque el Tribunal Superior no considera que se ha producido una distorsión en el sistema remunerativo del Poder Judicial. Si se produjera, estamos dispuestos a dialogar para que esa situación no se produzca. ¿Van a seguir con la toma o No, vamos a levantar las medidas, eso lo vamos a decidir ahora, y ellos se comprometen a no hacer descuentos. Se ratificó la voluntad conjunta de ambas partes de arribar a una propuesta consensuada de un sistema porcentual de remuneraciones para ser implementado de manera gradual en el año 2014. Bueno, ahí tenemos un resumen de lo que pasó esta semana. Una idea, Miguel, cuando Irina Santesteban se
sumó a esta idea de justicia legítima, a discutir la justicia. Adentro del gremio, adentro de los trabajadores, tuvo muchas críticas. Sin embargo, con lo que pasó esta semana se puede decir que ha tenido un contundente triunfo, no solo ella, sino también los trabajadores, porque van a lograr sentarse a discutir con el Tribunal Superior de Justicia sus sueldos. Y desde allí pueden salir muchas otras discusiones más. Sí, y se salvó una situación que se estaba presentando muy grave, Dante, que era la cuestión del servicio de justicia aquí en la provincia. Había problemas porque estaban trabajando a códigos, se estaban quejando los abogados, y hay situaciones muy sensibles, justamente, que dependían de cómo se trabaja en el Poder Judicial de Córdoba. Se salvó porque ahora están discutiendo justamente en el Ministerio de Trabajo. De eso vamos a hablar luego de la pausa. Perfecto, bueno, vamos al corte y ya volvemos con esta justicia que seguimos discutiendo. Vuelve el tenor Darío Volonté, un concierto lírico imperdible. Darío Volonté, 12 de septiembre, Teatro del Libertador. Localidades en boletería y autoentrada. Del jueves al domingo, exclusivo en Hipermercados Carrefour, pagando con todas las tarjetas de crédito. 15% de descuento en alimentos secos, congelados, lácteos, bebidas, quesos y fiambres, perfumería, pañales y limpieza. Y también 20% de descuento en todos los muebles de interior. Busca tu Hipermercado Carrefour más cercano y aprovecha. Este conflicto que se desató en las últimas semanas tiene que ver con una situación que planteó el gremio de empleados judiciales, que siente que sus salarios están muy desfasados en relación a lo que son los salarios de los funcionarios del Poder Judicial, que además tienen esta ley de reenganche con los aumentos que reciben los miembros de la Justicia Federal. Vamos a ver aquí el extracto de una nota que le hacían en Radio Universidad al doctor Luis Rubio, que hablaba de lo que gana, por ejemplo, hoy una persona que ingresa al Poder Judicial y lo hace justamente en la categoría de empleado. Usted puede mirar una evolución de salarios que yo creo que está equivocada, que es la que presenta el gremio. No es como usted sostiene, o no es como la organización gremial lo sostiene. Para poner el número, usted lo señalaba, me parece que muy bien recién, poner un número más, número menos, pero si tuviéramos que hacer la comparación, ¿no? Digo, aquellos que empiezan en la escala, aquellos que están en... Sí, creo que 10 veces menos de lo que yo gano. Están en uno... ¿Está bien claro? 10 veces menos. No, le iba a poner el número y usted me corrige si me equivoco. 5.000 y pico, una cosa así, a 50.000 y pico. ¿Está más o menos así? Así es. Está bien. Y para usted, ¿esa proporción está bien o debería achicarse? Esa es la proporción adecuada. Bueno, estamos con Irina Santesteban, que es la representante gremial de los trabajadores judiciales. Hemos vivido una semana con ustedes como protagonistas y la verdad es que la mayor cantidad de la población no entiende de qué se trata el conflicto. ¿Podríamos explicar cuál es la tensión que existe hoy por hoy en torno a este tema? Sí, creo que hay muchos sectores que sí lo comprenden, por ahí no los detalles, ¿no? Y es simplemente que haya justicia distributiva al interior del Poder Judicial, que no se le aumente más a los jueces y a los funcionarios y menos a los empleados, que es lo que ha venido ocurriendo, a pesar de lo que diga el doctor Rubio, en los últimos 7 años. Ha habido mayores aumentos para magistrados y funcionarios proporcionales que en el caso de los empleados. Y justamente los judiciales tenemos una bandera histórica, con esa bandera nació el gremio judicial allá por el año 52, durante un gobierno peronista. Hay una foto muy conocida en la Federación Judicial Argentina de Eva Perón recibiendo a los dirigentes judiciales de aquel entonces, que se llama la porcentualidad, que es más conocida como ley de enganche. Se toma un valor, que es el valor del Tribunal Superior o de la Corte Suprema, que supongamos es 100, y a partir de allí se van desglosando porcentajes de las diferentes categorías, incluida la de los jueces. Nosotros pretendemos volver a esa ley porque nos parece muy justo, no solo para que los trabajadores
que quedó demostrado en este conflicto, somos los que hacemos gran parte de las tareas, y después voy a contar algunas anécdotas que han pasado en esta semana que hemos vuelto al trabajo, no solo para que tengamos salarios justos, sino para que no se produzca esa injusticia que ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, de que se le aumenta más al que más gana y menos al que menos gana. Esa es la base del conflicto, eso nosotros se lo hemos reclamado en muchas oportunidades a los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Si estas conversaciones que estamos teniendo ahora, el día miércoles, el día lunes, hoy, que se reunieron también los técnicos para empezar a hacer los números y cuantificar nuestro proyecto, si estas conversaciones las hubiéramos empezado allá cuando nosotros asumimos, o hace 4 años, o hace 3 años, no hubiéramos llegado nunca a esta situación. Y a los legisladores también les dijimos, si el año pasado, cuando sancionaron la ley de equiparación, nos hubieran escuchado que les dijimos, apenas se comience a implementar esta ley, va a comenzar el conflicto. Bueno, eso sucedió. Ahora, ¿a ustedes en base a qué les aumentan cuando comienza el año? Digo, todos los gremios tienen sus paritarias, ¿en base a qué sale el porcentaje con el cual reciben ustedes un aumento? Que habrá recibido también este año algún aumento. Pues diste en la tecla, todos los gremios tienen sus paritarias, los judiciales no tenemos paritarias. A los judiciales en los últimos 3 años, 2010, 2011, 2012 y 2013, o sea, 4 años, perdón, nos aplican la pauta salarial que la provincia fija para los gremios públicos, que discute con algunos gremios del sector público, pero en esa mesa no nos sentamos. Digamos los que judiciales. van los docentes, van los representantes de salud y los judiciales no. Exactamente, pero además, a partir de noviembre del año pasado, cuando se comienza a implementar la ley de equiparación salarial de los magistrados con el Poder Judicial de la Nación, los jueces quedan afuera de esa pauta. Y hoy ellos perciben, cada vez que la Corte Suprema se aumenta, ellos automáticamente están enganchados a la Corte. Y nosotros estamos no enganchados, sino cada vez peor, de acuerdo a la pauta salarial que fija el Poder Ejecutivo con otros gremios, desdiciendo lo que recién escuchábamos que decía el gobernador, que el Poder Judicial es un poder independiente. Hay una ley, que es la 8991, que en su artículo 9 dice que el Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia fijan las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados de acuerdo a las partidas presupuestarias. Ahora, si el gobierno no otorga esas partidas presupuestarias o el Poder Judicial se somete a lo que le diga el gobernador o el ministro jefe de gabinete cuando viene y le dice esta es la pauta salarial y esa es la que aplican, entonces ¿dónde está la independencia? O sea que desde noviembre esta parte, los magistrados han recibido una serie de aumentos y ustedes nada que ver con esos aumentos. Digamos, los aumentos que han recibido han sido por la paritaria general. El triunfo ahora entonces es lograr sentar al Tribunal Superior de Justicia como la patronal a la hora de discutir salarios con ustedes. Así es, y esperamos que el Poder Ejecutivo respete la independencia del Poder Judicial y a la hora de acordar, todavía no lo hemos acordado, estamos discutiendo los números, por eso, si bien el conflicto ha entrado en un impasse, si bien las medidas han sido suspendidas, levantadas, no significa que que hemos retirado, digamos, todos los redoblantes y los bombos que tenemos, y los compañeros están muy alertas, porque nosotros venimos de muchos años de postergaciones. No es solamente que no hay salario, hay escalafones retrasados. Tenemos al 40% de la planta en los 2 cargos más bajos del escalafón, siendo que tenemos 10 cargos en el escalafón administrativo, que es el más numeroso. Tenemos compañeras profesionales, por ejemplo, en los equipos técnicos, que están a punto de jubilarse y todavía le faltan 2 o 3 cargos para llegar al cargo superior, que es con el que uno, después de 30 años de trabajo, se quiere jubilar. Hay un montón de injusticias, hay malas condiciones de trabajo, hay problemas serios en la policía judicial, entonces hay mucha desconformidad en los empleados. De las manifestaciones que más ruido hizo en este tema de este conflicto fue cuando usted expresó en algún caso que hay empleados que hacen trabajos de los jueces, en realidad. ¿Esto es así? ¿Esto se puede dar fe de que es así? ¿Que redactan a lo mejor algún tipo de fallo? Y yo lo puedo dar fe porque yo hace 31 años que estoy en el Poder Judicial, trabajé en un juzgado civil, ahora sigo trabajando en un juzgado civil y trabajé muchos años en una asesoría letrada, en una defensoría, y es todo el trabajo que se hace en tribunales, y no estoy desmereciendo con esto el trabajo de los jueces ni de los funcionarios, pero vamos a ser francos, un juez ¿puede tomar 10 audiencias, 8 audiencias en un día? No, las tomamos los empleados. ¿Pueden tomar todas las testimoniales, todas las indagatorias? ¿Pueden hacer todos los decretos de los cientos y miles de expedientes que hay en la justicia, que ha aumentado terriblemente? El propio doctor Cecín, cuando era presidente, ponía de resalto cuánto había aumentado la litigiosidad en los últimos 10 años, creo que era del 2000 al 2010 o del 2002 al 2012, había aumentado un 156% la litigiosidad,
pero los presupuestos habían aumentado solo un 30% y el personal solo un 23%. Entonces, imagínense que esta semana, cuando volvimos a trabajar normalmente, resulta que nuestros compañeros en los juzgados civiles, en los juzgados de conciliación, en la fiscalía, se encontraron con que los jefes, los funcionarios, bueno, acá está el despacho, pónganse al día, pero empezamos a mirar y resulta que teníamos los expedientes de la fecha que comenzamos a hacer el trabajo al código. ¿Cómo es esto? Quiere decir que cuando el empleado no trabaja, no hay quien lleve adelante esa tarea que hacemos nosotros, y a la hora de retribuirlo del salario tenemos que conformarnos con salarios de un ingresante de 5.000 pesos o de 5.000 y pico, cuando hay otros poderes judiciales como el Poder Judicial de la Nación, el de Santa Fe, el de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen salarios iniciales de 7.500, de 8.000 pesos. Ellos dicen que quieren equipararse al Poder Judicial de la Nación porque igual remuneración por igual tarea. Bueno, aplíquenlo también para nosotros. Entonces, nosotros no estamos pidiendo más que justicia al interior del Poder Judicial. Mire usted la paradoja. Irina, confirmo, yo he visto a empleados del Poder Judicial redactando sentencias o haciendo inclusive 1, 2 o 3 sentencias para ver cuál contentaba a un juez o a otro de un tribunal. Sin embargo, también hay otros empleados judiciales que uno ve tomando café por los pasillos de tribunales y demás. Hay una situación medio difícil a la hora de evaluar en general. ¿No debería tener algún interés, algún peso, por ejemplo, el informe que un fiscal que conoce a los empleados haga sobre el trabajo, el rendimiento de algunos trabajadores? ¿Habrá alguna otra manera o se puede igualar y analizar la realidad de todos por igual? Bueno, yo, lo que vos decís que hay empleados que toman café, yo mientras trabajo tengo un termo y un mate y lo tomo. Durante 6 horas uno toma un café o toma un mate, en primer lugar. En segundo lugar, no sé bien a qué te referís, pero la evaluación que hace un jefe de sus empleados puede tener su importancia, pero también se puede prestar a subjetividades, amiguismo, en un ambiente que yo lo he denunciado aquí en este programa, que es bastante corporativo, bastante, digamos, amigo de los apellidos, las influencias, los parentescos, apellidos que se repiten. De todos modos, hay que reconocer que en el Poder Judicial desde hace muchos años hay concurso para ingresar, cosa que en otros poderes del Estado no lo hay. Y nosotros reivindicamos el concurso siempre y cuando no sea para que ingresemos empleados y empleadas muy capacitados para hacer justamente el trabajo que se les paga bien a otros y a nosotros pagarnos bajo salario. Me parece que no hay que generalizar nunca, siempre en todo lugar y sobre todo donde hay mucha gente, habrá siempre trabajadores más capaces y menos capaces, más dedicados y menos dedicados. Nosotros defendemos los derechos de todos los trabajadores y también como gremio, lo hemos puesto de manifiesto, defendemos el Poder Judicial al servicio de la gente, que sea un servicio de justicia accesible sobre todo a los sectores más vulnerables, pero no somos los empleados los que dictamos las políticas judiciales, los que somos responsables de eso. Si fuéramos consultados, daríamos nuestra opinión y muchas veces la hemos dado y no nos han dado bolilla. Entonces, me parece que el empleado judicial en general ha dado muestras de que es un empleado capacitado, dedicado, muy trabajador, muy productivo, porque con estos números que te daba yo recién del aumento de la conflictividad y el aumento de personal, lo estamos demostrando, pero es como que nos hemos cansado. Nos hemos cansado de ser el hijo de la pavota y que a la hora de repartir el dinero quede más de un lado. Y repetimos, nosotros tenemos un profundo respeto por la labor judicial de muchos jueces y de muchos secretarios. Y tan es así que la mayoría de ellos nos han apoyado. Irina, de las reuniones que sé que se mantuvieron ayer, por ejemplo, ¿en qué punto están hoy con respecto al tema de la porcentualidad? Y saber si esto que ustedes pueden llegar a acordar con la gente del TSJ después depende de la aprobación final del gobernador en este caso. De lo que depende es, en primer lugar, nos gustaría que de lo que acordemos en la mesa, y queremos acordar, tenemos voluntad de acordar, haya una sanción legislativa. Los legisladores, cuando nosotros presentamos el proyecto de ley el miércoles de la semana pasada, con una marcha de 2.500 judiciales en la calle, los legisladores de todos los bloques, inclusive el bloque de la Unión Cívica Radical, que el año pasado había votado favorablemente a la ley de equiparación de los jueces, nos dijo que no. Nos dijeron que nos iban a apoyar, y el bloque oficialista de Unión por Córdoba dijo que se comprometía a discutirlo en la comisión, y que obviamente dependía también de que el Poder Judicial en su conjunto, en eso englobaba el Tribunal Superior de Justicia, también diera una opinión
favorable, porque no éramos solo los trabajadores los que lo hacíamos, sino también los magistrados y el Tribunal Superior. Cosa que, cuando dictaron la ley de equiparación, solamente se fijaron en la opinión de funcionarios y magistrados. A nosotros no nos pidieron opinión y cuando la dimos era con otro proyecto de ley. Entonces, nosotros esperamos que el acuerdo que nosotros arribemos con el Tribunal Superior de Justicia, y repito, queremos acordar, porque si no hay acuerdo va a haber de nuevo conflicto y va a ser más duro del que vivimos la semana pasada. Queremos acordar una ley. Estamos dispuestos a ser razonables, a que se empiece a implementar el año que viene, de manera gradual, pero con cierta muestra de que están dispuestos a que recuperemos parte de lo que hemos perdido y que haya esa proporcionalidad. Obviamente, el Poder Ejecutivo tiene que dar los fondos, pero también quiero aclarar que durante los 5 años que llevamos de mandato de esta conducción, todos los años hemos ido a la legislatura a discutir el presupuesto del Poder Judicial, cosa que el Tribunal Superior de Justicia lo ha hecho a veces sí y a veces no. Nosotros vamos a discutir no solo para salario, no solo para los cargos nuestros, sino también para que haya más juzgados, más defensorías, más edificios. Hay edificios en el interior de la provincia que se caen y hace mucho. Nuestros compañeros trabajan en condiciones deplorables, la gente va a edificios que son deplorables y nosotros también defendemos eso. Y sin embargo el gobierno en los últimos años ha dispuesto solamente un 6% del presupuesto general para el Poder Judicial. Y nosotros decimos que ha habido años en que ese presupuesto ha sido del 8% y decimos que tiene que ser más, que tiene que ser del 10%, como es en algunos países europeos. Porque el doctor Rubio dice que la media esa de 1 a 10, que nosotros decimos que no es así, la ley de porcentualidad prevé la media, o sea, la relación entre el ingresante y el Tribunal Superior de 1 a 5, está bien, si por ahí es mucho, se puede empezar con un 1 a 8, un 1 a 7, pero no, 1 a 10, y claro, no es de 1 a 10 hoy, es de 1 a 12. El doctor Rubio dice eso, pero también tiene que decir de que el Poder Judicial tiene que tener el presupuesto necesario, los fondos necesarios, y en eso los trabajadores tenemos la conciencia muy tranquila de que le hemos defendido todos estos años. La última de mi parte, y te tenemos que despedir. Algunos fiscales se solidarizaron con ustedes. Sé que algunos hasta llevó cosas a tribunales para que pasaran la noche por allí. Por otro lado, en algún momento el TSJ dijo que si seguían así iba a descontar las horas de protesta. Hubo momentos muy tensos y no se animan a decir públicamente los fiscales que los apoyaron. ¿Hay algo de miedo? ¿A qué se debe esto? No, sí lo hicieron públicamente. Hubo un aplauso. Sí, pero no hubo declaraciones públicas, bueno, medios de comunicación. Yo soy muy respetuosa de las declaraciones que tienen algunos funcionarios magistrados. Sí sé que hubo 2 magistrados, el fiscal de Cámara, el doctor Francisco Jungenbach, y el asesor letrado Rafael Ortiz, que elevaron cartas que después fueron publicadas. Uno diciendo que hasta tanto se discuta o se acoja el reclamo nuestro, que se reparta el dinero por partes iguales, y el doctor Ortiz directamente pidió el sistema de porcentualidad para todos, justamente porque él, que viene de carrera, en sus épocas fue delegado y también peleó, y muy fuerte, por la ley de porcentualidad. Y quiero decir algo más. Hoy recibí en el gremio con muchísima alegría la visita de Felipe Zabalza, que fue un dirigente histórico de nuestro gremio, secretario general en la década del fines de los 60 y en el 70, que fue el secretario general de la Federación Judicial Argentina en el año 71, cuando se consiguió la primera ley nacional de porcentualidad. Lleva la firma de él y de otros dirigentes históricos como Víctor Mendivil, de Provincia de Buenos Aires. Tenemos filmaciones donde están ellos en esa época muy jóvenes. Hoy tiene 81 años, es afiliado a nuestro gremio como jubilado, se jubiló como empleado jerárquico. Y bueno, nos vino a saludar a todos los compañeros que estábamos en el gremio, a felicitar, y también hemos recibido el apoyo de muchísimos sectores, de trabajadores, en fin, creo que la sociedad, que a veces es un poco dura con algunos conflictos gremiales, porque quizás molestan, las huelgas, los paros, a todos nos molestan, y nuestro paro seguramente molestó a mucha gente y siempre le pedimos disculpas. Llegamos a esto en últimas instancias, pero creo que tenemos mucho apoyo y mucha simpatía de la ciudadanía, porque creo que hemos demostrado que somos un gremio responsable, que cuando tomamos una medida es porque ya no tenemos otra. Irina Santesteban, muchas gracias por su visita. Nosotros a la vuelta de la pausa vamos a estar con el doctor Luis Rubio, vamos a hablar de lo que tiene que ver justamente con la posición del TSJ sobre este conflicto y otros temas que fueron noticia en esta semana. Ya volvemos.